Hola amigos. En el libro de los Hebreos se hace una hermosa definición de la fe, como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta ilustración es fundamental para la doctrina de esta carta escrita a los antiguos hebreos dispersos en el Imperio Romano, ya que explica el papel de Jesús en el santuario celestial, donde ascendió tras su muerte y resurrección para seguir trabajando en pos de la humanidad, pero ahora como abogado y juez en favor nuestro. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz, susurrándome, cantándome a través del viento las maravillas de su amor. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. El atardecer pintaste con delicadeza para llamar mi atención. Solo un Dios de amor podría deleitarse tanto al ver que soy su creación. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Verás que las cosas no se hicieron sin razón. Cada detalle hoy te muestra que todo lo que hice es para ti. Lo hice para que tú seas feliz. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa para pa 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 pa. Bajo un cielo azul, cuando caminaba frente al mar, pude escuchar su voz. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Estamos compartiendo un capítulo más de Tiempo de Paz. Queridos amigos, bienvenidos. Esperamos sinceramente que sea un momento en donde podamos compartir la palabra de Dios y maravillarnos con Cristo Jesús y con su obra en favor de cada uno de nosotros. ¿Tienes ahí tu Biblia? ¿Tienes ahí tal vez para anotar los textos bíblicos y tal vez estás sintonizándonos en un lugar que no sea tu casa? Bueno, sea donde quiera que estés,
te queremos invitar a que vayamos a las Escrituras. Hoy vamos a hacer un viaje, ¿no? Por todos los textos bíblicos, o al menos varios textos bíblicos que nos hablan acerca de las evidencias del amor de Dios. Pero antes de abrir las Escrituras, te invito a que podamos orar al Señor. Querido Padre, buen Dios, al comenzar este capítulo, pedimos que sea de gran bendición para nuestras vidas. Que con el solo hecho de abrir tu palabra, tu presencia se manifieste en las vidas de nuestros amigos. Acompáñanos a nosotros en este lugar para que este tiempo de paz, en donde nos detenemos, Señor, en un momento del día para reflexionar acerca de ti, sea de gran bendición, pero especialmente nos ayude a tomar aquellas decisiones de vida eterna en Cristo Jesús. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Hemos estado conversando acerca de estas evidencias del amor de Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, dan evidencias de este amor. Pero en el capítulo anterior estuvimos hablando, ahí en el capítulo 9 de Hebreos, acerca del sacrificio de Jesús. Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, y luego venía el juicio. Y luego del juicio, la segunda venida y la salvación para aquellos que le esperan. ¿Recuerdas tú? Por lo tanto, en este capítulo vamos a hablar precisamente de aquel juicio. ¿De qué se trata? La Biblia menciona ese juicio. En capítulos posteriores vamos a hablar cuándo ocurre, porque en la tradición cristiana este juicio es entendido como simultáneo a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero nos vamos a dar cuenta que las evidencias bíblicas nos mencionan que este juicio previo a la venida de Jesús no es necesariamente en el momento cuando Cristo viene, sino que tiene que necesariamente ser antes, previo. Pero quisiera, por ejemplo, que fuésemos a varios textos de la Biblia. Si ustedes me acompañan, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Las Escrituras señalan y leemos juntos y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Antiguo Testamento, allí el sabio Salomón en Eclesiastés ya nos está diciendo de que va a haber un juicio. ¿Cómo este juicio puede ser evidencia del amor de Dios? Cuando solo la palabra juicio, ser llevado a un juicio, nos atemoriza, nos preocupa. Inmediatamente viene la pregunta, ¿qué habré hecho? Imagina tú que llegas a tu vehículo, a tu carro donde lo dejaste estacionado y allí en el parabrisas tienes una nota, una multa, una citación a un juzgado. Y uno inmediatamente comienza a mirar alrededor y dice, ¿qué hice mal? Y de pronto vemos un letrero, una señal que dice no estacionar. Y automáticamente sabemos que hicimos algo errado y por lo tanto tenemos que ir a la citación del juez. Y lo más probable, ante las evidencias, es que seamos declarados culpables. Por lo tanto, cuando nosotros en la Biblia encontramos la palabra juicio, inmediatamente viene tal vez el temor, viene esta suerte de condenación o salvación. Hay otro texto ahí en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, en donde el mismo Señor Jesús señaló que los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El mismo Señor Jesús mencionó la existencia de un juicio y que el resultado de este juicio será la justificación o salvación y por contraparte la condenación. Llama la atención que tanto Eclesiastés como Mateo dice que nuestras obras serán llevadas a juicio y Jesús dijo que nuestras palabras son llevadas a juicio. Cuando nosotros vemos esta evidencia del juicio, uno dice, ¿de qué forma puede mostrarme el amor de Dios? Porque cuando vemos lo que somos, cuando vemos lo que hacemos, cuando escuchamos lo que decimos, ¿te imaginas tú si todo el mundo pudiese
mirar, ver, escuchar nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo nos sentimos ante la experiencia que la Biblia señala de que todos vamos a comparecer ante un juicio? La verdad que tal vez no nos sentimos muy confiados, pero el juicio tiene que ver con las evidencias del amor de Dios en nuestra vida. Y para eso tenemos que entender el contexto del juicio final, del tiempo final. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuál es su naturaleza? Son varias preguntas. ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el rol de Cristo Jesús? ¿Cuál es el rol del adversario, el enemigo, Satanás? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante el juicio previo a la venida de Cristo Jesús? Por lo tanto, todas estas preguntas van a ocupar tiempo o vamos a emplear varios capítulos aquí en Tiempo de Paz para que desde ya yo te invito, permanezcas siempre atento a la emisión cada vez de nuestros capítulos aquí en Tiempo de Paz. Vamos juntos entonces a Daniel capítulo 7. El libro de Daniel nos muestra una escena extraordinaria. Daniel capítulo 7 nos va a señalar allí la escena de juicio. Y aquí vamos a encontrar, y va a ser nuestro texto base, teniendo en cuenta que fue Hebreos, la carta a los Hebreos, que nos trajo hasta esta temática. Un juicio, un ministerio de Cristo Jesús, un lugar y un momento especificado en la historia del tiempo del fin. Por lo tanto, aunque la temática se originó en Hebreos, vamos a separarnos un poquito de Hebreo y vamos a enfocarnos en Daniel y en Apocalipsis, para entender de mejor manera, cuando volvamos a Hebreo, el ministerio de Cristo Jesús y este llamado juicio que se planteaba ahí en Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28. El capítulo 7 entonces del libro de Daniel, el versículo 9, señala lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este anciano de días, sin duda alguna, es Dios Padre. El hecho de que el trono tenga ruedas ardientes es porque de alguna manera comienza una fase distinta. Involucra movimiento en el cielo o en el santuario. Involucra que se establece, es decir, hay un movimiento, viene de un lugar hacia otro, que en la Biblia en Daniel 7 no está especificado. Pero sí comienza una función, una nueva fase en Daniel capítulo 7. Y el versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. El Dios Padre sentado en el trono. Y llama mucho la atención que después de la descripción del trono y del anciano de días, después de decir que un río de fuego procedía y salía delante de él, del trono, del anciano de días, dice, viene otra descripción. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Sin duda alguna que estos miles y millones son seres celestiales, son ángeles que ministran delante de Dios, pero que está estrechamente conectado con lo que sigue. El texto bíblico continúa en el versículo 10, dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Presta mucha atención en lo que vamos a mencionar ahora. Esos libros, ya vamos a mencionar los textos bíblicos que hablan, son más de 15 textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de los libros del cielo, los libros de la vida, libro de las memorias, libro de los pecados. Pero, ¿por qué se abren los libros? Si bien dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos, el contexto previo hace alusión a los miles y millares de ángeles, de seres celestiales,
de seres que no cometieron pecado, que no fueron expulsados como Lucifer y la tercera parte de los ángeles, sino que permanecen ministrando, sirviendo o vienen ante la presencia de Dios para presenciar este juicio. Si Dios es omnisapiente, omnisapiente significa que Dios muy bien, todo lo sabe. ¿Por qué es necesario que se abran los libros que tienen registradas las acciones, las decisiones, los pecados de la raza humana o de aquellos que han aceptado a Cristo Jesús? Porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús a través de las aguas del bautismo, entonces mi nombre es escrito en los libros del cielo. Y junto al nombre están las memorias o los pecados. Si Dios lo sabe todo, Dios necesita algún registro celestial que para nuestra comprensión se dice que son libros o rollos. Yo no creo que sea algo literal, ¿no? Porque el cielo es tan perfecto, es tan sofisticado y sobrenatural, pero que es cierto, está evidenciando este simbolismo de que hay un registro celestial. Dios necesita acordarse de algo que ha olvidado y que era necesario anotarlo. Claro que no. Dios te conoce y Dios me conoce. Entonces, ¿por qué los libros son abiertos? ¿O en razón de quiénes los libros son abiertos? Es en razón de los millares de ángeles que rodean el trono. Dios ya sabe lo que está escrito en los libros, los ángeles no. Es lo único que es esta virtud o atributo divino de la omnisciencia es divina, es de Dios. Por muy perfecto que sean los ángeles, ellos no comparten ese atributo que es exclusivo de Dios. Por lo tanto, se abren estos libros para los ángeles, para beneficio de ellos, para que ellos puedan ver, leer, evidenciar las decisiones que Dios anuncia en el juicio, decisiones que Él ya ha tomado. Es así como podemos preguntarnos cuál es el contenido de los libros. Ya algo mencionábamos, pero ¿qué te parece si vamos allí a la Biblia? Primero, es un registro de acciones, pensamientos, palabras del pueblo de Dios. El Salmo número 56. Cuando vamos ahí al libro de los Salmos, acompáñame si tú estás con tu Biblia o si estás tomando nota, apunte. Salmo 56, dice la Biblia, el verso 8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hay el mismo Salmo 119 hace alusión y dice, ¿no? Que tus ojos me han visto desde antes de nacer, cuando era un embrión, y toda mi vida estaba escrita en tus libros. Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan acerca de los libros de Dios en el cielo. Otro texto que encontramos en el Nuevo Testamento es el capítulo 20 de Apocalipsis. El versículo 12 en adelante dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Recuerdas cuando leímos hace un momento atrás Eclesiastés y Mateo? Que decía que nuestra obra, nuestra vida va a estar abierta y expuesta ahí en el juicio a través de los libros. Entonces, si Dios conoce todo, ¿Él necesita de los libros para conocer nuestra vida? Claro que no. Es para los ángeles. Es para que ellos se den cuenta de que la decisión de Dios de quién va a ser salvo y quién no está sustentada por nuestras decisiones. Es decir, Dios no va a salvar a alguien que no lo ha aceptado. Dios no puede obligar. Dios no puede traspasar esa libertad con la cual nos creó.
Ahora, qué interesante es que los libros de la vida o del cielo han sido preparados para este juicio. No es algo espontáneo e instantáneo en la segunda venida de Cristo. Ya vamos a ver el cuándo ocurre este juicio. Hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, solamente tomado del versículo 10 de Daniel capítulo 7, de que se sienta el juez y se abren los libros. Algunos nombres permanecen y otros son removidos. En Éxodo capítulo 32, versículo 32 y 33, cuando Moisés está allí intercediendo por el pueblo, le dice a Dios: bórrame a mí del libro, pero no los elimines a ellos. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Ser borrado del libro de la vida. Es decir, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, en algún momento puede ser borrado. La pregunta es, ¿tu nombre está escrito en los libros del cielo? Si bien están escritas también nuestras acciones, pero todo se inicia permitiendo de que tu nombre, mi nombre, puedan ser escritos en el libro de la vida del cielo. Dios conoce nuestra vida. Este juicio no es para informar a Dios acerca de nosotros para que Él tome una decisión de vida o de muerte. Mira qué interesante, no es una decisión un juicio para informar a Dios, sino para revelar su justicia, sino para revelar su amor, para evidenciarle al resto de los seres celestiales el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque a pesar de ser pecadores, que podríamos haber sido dejados abandonados en el mundo, Cristo nos amó tanto que Él decide salvarnos enviándonos a su Hijo. Entonces, para que los seres celestiales no cuestionen o digan, ¿cómo es posible que esta persona va a ser salva? Entonces fueron registradas sus acciones, sus decisiones de fe en el libro de la vida. Y para ellos están allí los pecados, los problemas, lo peor de nosotros, pero también está lo mejor que puede ocurrirnos a nosotros. Cristo Jesús intercediendo, escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, escribiendo perdonado, arrepentido, perdón en cada uno de nuestros pecados. Querido amigo, estamos iniciando, ¿no?, esta serie de temáticas del juicio a raíz del estudio de Hebreos, el juicio de investigación, previo a la venida de Cristo Jesús. No es un juicio al cual vamos o tenemos que temer. Es un juicio en el cual nuestra vida está allí, pero para evidenciar de que Dios ya ha tomado la decisión por nosotros de salvarnos. Dios desea salvarte. ¿Será también el deseo de tu corazón aceptar la salvación de Cristo Jesús? Si es así, te invito a que juntos podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra y especialmente de tomar decisiones de salvación. Bendícenos, Dios. Ayúdanos a vivir en este juicio gozosos al saber que tenemos a un abogado que nos defiende y saber, Señor, de que es un juicio para evidenciar que tu decisión que ya has tomado es lo más justo y misericordioso en el universo. Bendícenos, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga y será hasta un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Y sigue en sintonía del canal Nuevo Tiempo. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría a tu corazón. ¿Deseas seguir estudiando la Biblia, aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo hacerlo por sí solo? Tenemos la solución para ti. Se trata de la revista La Biblia Habla, que te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos ya a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.